Hello, children. Em, Como ustedes ya saben, vamos a iniciar estos apoyos visuales para las guías que están realizando, en este caso de History, de historia. Em, a ver, empezamos nosotros viendo, o repasando más bien, lo que era la Edad Media, finales de la Edad Media, para ingresar a lo que es el Renacimiento. ¿Ya? Luego de eso viene lo que es, no luego, paralelo a eso, mientras está finalizando la Edad Media y está comenzando el Renacimiento, pasa también la expansión europea. ¿Qué es la expansión europea? El Renacimiento principalmente, como ustedes saben, empieza en Italia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el país europeo que está más cerca de todo el comercio, de toda la parte comercial, pasa primero por Italia y después al resto de Europa. Entonces es ahí en donde empiezan a enriquecerse los italianos del norte sobre todo, y empieza a existir este dinero para financiar lo que es el Renacimiento, como lo habíamos visto en clase. Pero resulta que, pasado un tiempo, ese paso, que era el paso más importante que existía desde Europa hasta Asia, es bloqueado por los turcos. ¿Ya? También en este caso tienen que ver las cruzadas. Entonces, necesitaban llegar a India y a China. Desde Europa, desde acá, desde Europa, necesitaban llegar a China y a India. ¿Para qué? Para continuar con su comercio. Entonces, este personaje que está acá, Marco Polo, es uno de los primeros que ya había hecho ese camino y tenía registro de todo. Entonces empezaron a buscar otras rutas, marítimas principalmente. Y en eso viene la tecnología. Empieza a aparecer la brújula, el astrolabio, el sextante, los portulanos y las naves, principalmente la carabela y la nao. Eso principalmente empiezan a aparecer en este tiempo, que es lo que permite que España y Portugal, que son los que tienen más conocimiento respecto a esto, en relación al resto de los países de Europa, empiezan la expansión europea. Pues, ¿qué significa esto entonces? Que a través del mar, a través de los barcos, a través de la navegación, empiezan a buscar nuevas rutas para llegar a la India. Porque recordemos que en Constantinopla, en Turquía, ese paso ya estaba bloqueado. No se podía pasar ahí. Entonces aparecen personajes como Enrique el Navegante, portugués, ¿ya?, quien financia varias expediciones, entre ellas la de Vasco da Gama, que es uno de los que empieza a crear, a buscar rutas para llegar hasta las Indias. Pero paralelamente a esto también existía otro personaje que también quería llegar a las Indias, pero por otra ruta. También quería llegar a China, a India, pero por otra ruta. Entonces, en su ruta, Europa, a través de Cristóbal Colón, se encontró con un nuevo continente. Recordemos que Cristóbal Colón murió creyendo que él había llegado a las Indias. Él nunca supo que para Europa descubrió un nuevo continente. Entonces, como Cristóbal Colón estaba financiado por españoles, España pasa a la cabeza de esta competencia con Portugal.
Entonces esta competencia, a través de los reyes, para no ir a una guerra, porque España y Portugal, como ustedes ven acá, son países vecinos, ¿ya? Pero de poderío importante ambos, poderío militar importante, poderío de navegación, ambos también importantes. Entonces deciden ir a donde el Papa de la época, el Papa Alejandro VI, y en 1493 empieza, o sea, crean un tratado en donde prácticamente España y Portugal se dividen el mundo en esa línea roja que apareció ahí. Este sector de acá era de Portugal y este sector de acá era de España. Entonces, como ustedes ven, vamos un poquito de Brasil y un poquito de África. Pero Portugal dijo, no, parece que estoy perdiendo acá. Entonces se hace un nuevo tratado, que es la línea verde que está acá, que se conoce como el Tratado de Tordesillas, ¿ya? Que también aparece acá, que es en 1494. Entonces, Portugal prácticamente toma lo que es Brasil en América y las costas de África. Y es ahí en donde empiezan distintos personajes a aparecer. Porque ya Cristóbal Colón empezó a navegar, pero el tiempo pasó, se necesitaban nuevos expedicionarios. Y entre ellos aparecieron Sebastián Elcano, que fue el que tuvo la osadía de ser el primero que navegó o que dio la vuelta al mundo navegando. Fue el primero que dio la vuelta completa, ¿ya? Y él trabajaba para Hernando de Magallanes, que Hernando de Magallanes fue quien descubrió al sur de Chile, al sur de Argentina, el que bautizó como Estrecho de Todos los Santos, el que ahora se conoce como el Estrecho de Magallanes. También está Vasco Núñez de Balboa, que él fue el que, para Europa, insisto, descubrió el Océano Pacífico. Y Juan Díaz de Solís, que navegando descubrió el Río de la Plata, que es el río que es una división entre Argentina y Uruguay actualmente. Pero no fueron los únicos, porque ellos se recuerdan más que nada como navegantes. Pero había gente que llegaba a tierra, que se quedaba en la tierra. Es el caso de los que están acá. Francisco Pizarro para España tomó el control de Perú. Juan Ponce de León tomó el control de lo que ahora se conoce como Puerto Rico. Diego de Velázquez, el control de lo que ahora se conoce como Cuba. Diego de Almagro no pudo tomar el control, pero sí fue el primer europeo que llegó a tierras chilenas con la intención de conquistarlas. Y Hernán Cortés, lo mismo pero para México, fue el conquistador de México. Dentro de estos, los más importantes que se estudian fue Francisco de Pizarro y Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque llegaron respectivamente a las civilizaciones inca, en el caso de Francisco Pizarro, y a la civilización azteca, a la civilización mexica, en el caso de Hernán Cortés, ¿ya? Y este señor que está acá, Duarte de Pacheco Pereira, él venía en uno de los viajes de Colón, pero observó que había un lugar que no estaba siendo expedicionado, que no le estaban dando mucha importancia, y él dio ese dato a Portugal. Y Portugal envió a Pedro Álvarez de Cabral, quien fue el que tomó posesión de las
tierras de Brasil para el reino de Portugal, y en ese momento también ya se estaba haciendo lo que eran los tratados, los que vimos anteriormente, son paralelos. Esta información es, eh, ocurría en los mismos años, ¿ya? Por otra parte, Francia llega a lo que ahora es Canadá, con Juan Verrazano. Henry Hudson y John Cabot, para Inglaterra, toman posesión de lo que ahora se conoce como Estados Unidos. De hecho, el río Hudson es en honor a Henry Hudson en Estados Unidos. Y este señor ya más conocido es Pedro de Valdivia, quien finalmente fue el que conquistó para la corona española a los territorios que hoy día se conocen como Chile, ¿ya? Pero todos estos viajes, toda esta expansión europea, principalmente trajo a América, a los aborígenes que estaban acá, trajo enfermedades, que fue la principal causa de muerte de los aborígenes de América. La segunda causa de muerte fueron los españoles con su guerra, con la guerra, porque ellos querían tomar posesión de un territorio que ya estaba habitado, y la única manera de hacerlo era a través de la violencia, a través de la guerra. Inglaterra y Francia, como ya saben, sus expedicionarios tenían las órdenes de, en el caso de Inglaterra, de matarlos. Indígena que no quería cooperar, muerte. Y en el caso de Francia, hacían algo parecido, pero ellos preferían la vía del engaño, ¿ya? Distinto es para España, que España estaba muy arraigado en la fe católica. De hecho, los reyes de la época que financian a Colón son conocidos como los reyes católicos, ¿ya? Entonces, dentro de su política, la Iglesia Católica, a través principalmente de Fray Bartolomé de las Casas y el padre Luis de Valdivia, querían hacer una conexión con los indígenas de territorio americano, del sur principalmente de América, en donde incluso esto tiene una etapa en la historia que se conoce como la guerra defensiva, en donde tratan de llegar a acuerdos con ellos, donde nacen los parlamentos, ¿ya? Y la mezcla de Europa, la mezcla de Asia a través del comercio y su llegada a América es lo que somos nosotros hoy día. La mezcla de todas estas culturas, la mezcla de todas estas etnias es lo que hoy es Latinoamérica, ¿ya? Eso. Espero que puedan resolver sus dudas en cuanto a la guía. Esto obviamente es a nivel general. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la hacen llegar a través de WhatsApp, a través de correo, a través de sus profesores jefe. Nos vemos, que estén muy bien.